¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, estos son especiales que grabamos para el fin de año. Son dos o tres que los va a ver usted a lo largo de el Guadalupe Reyes. Lo que queremos es que esté pues atento, haciendo una especie de memoria de qué pasó en el hoy agonizante 2024. Estos son los 10 eventos que marcaron la política en México. Le voy a pedir que haga memoria y que después de este ejercicio, si usted tiene algún comentario, cree que se nos fue algún tema, por favor, coméntelo, háganoslo saber, ¿sale? El número 10, la sentencia de García Luna. García Luna, como todos sabemos, fue uno de los chivos expiatorios favoritos del régimen de la 4T. Y bueno, pues resulta que la Corte de Estados Unidos lo hubiese encontrado culpable. Fue música para los oídos de López Obrador, una victoria pírrica, pero finalmente una victoria. Pero no hay que olvidar dos cosas. Primero, García Luna fue sentenciado a partir de testimonios de criminales, algunos de los cuales él mismo llevó presos y los mandó a Estados Unidos. Y segundo, esto no fue un triunfo de la justicia mexicana, ni de la diplomacia, ni del gobierno de López, no, fue una decisión de Estados Unidos. Esa misma justicia que decidió encarcelar, por ejemplo, al Mayo Zambada. Una cosa como, pues ya lo sabemos, no le gustó nada al gobierno en turno. La número 9, la elección más violenta en la historia de México. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí lo comentamos muchas veces. Resulta que Morena efectivamente se llevó todos los votos, prácticamente fue una elección aplastante, pero ¿cuántos de esos votos fueron producto de la violencia criminal que impera en México? ¿Cuántos votos fueron votos o narcovotos, votos llevados por el narco? En esta campaña electoral se registraron más de 330 ataques contra figuras políticas, candidatos en su mayoría. El 95% de esos ataques, bueno, pues hubo por lo menos un muerto. Uno a uno fueron cayendo alcaldes, candidatos, presidentes municipales, etcétera. La imagen que se volvió tristemente icónica en esta jornada electoral del 2024 resume perfectamente la violencia en el asesinato a mano armada del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez por la Alianza Fuerza y Corazón por México, un hombre de nombre José Alfredo Cabrera Barrientos, quien en pleno mitin, justo antes de subir al templete, fue asesinado de un balazo en la nuca. ¿Se acuerdan ustedes del caso Colosio? Bueno, pues fue exactamente igual. ¿Y qué pasó con los criminales? Nada. Nadie dijo nada, todo mundo se hizo güey. El gobierno federal no hizo nada, el estatal tampoco. Bueno, vámonos a la número 8, la muerte del PRD. Esta es otra de las cosas verdaderamente atroces. ¿Por qué razón? Porque seguramente todos recuerdan que López Obrador ingresó al PRD en busca de un huesito, una candidatura de algo. Y poco a poco fue avanzando hasta apoderarse del PRD. Y luego negoció con Ernesto Zedillo convertirse en candidato presidencial a pesar de que no cumplía los requisitos. Y al final terminó el propio López Obrador dándole muerte al PRD. Le decía que de las víctimas de Morena en este 2024, pues es precisamente el Partido de la Revolución Democrática. Pero tampoco se trata de ser condescendientes. Mire, el PRD jamás pudo organizarse como una oposición fuerte, sólida, bien estructurada. La verdad es que todos eran maiciados y se iban a otros partidos, etcétera. Sigue siendo así. Muchos se han ido a Morena, otros se han ido al Partido Verde, otros a Movimiento Ciudadano. Los del PRD son políticos de temporal, es decir, se van con quien más dinero les ofrece. Hay algunas excepciones, por ejemplo, Guadalupe Acosta Naranjo se mantiene y mantiene sus convicciones. La número 7, la captura del Mayo Zambada. Sin disparar una sola bala, agentes de la DEA y de la FBI capturaron a el Mayo Zambada en el aeropuerto de Santa Teresa, un pueblo fronterizo entre Estados Unidos y México, un pueblo de aquel lado, del lado norteamericano. Pero bueno, aquella tensión fue tan pulcra que vendría acompañada de una cantidad de lodo político impresionante. De entrada,
El señor López, pues lo agarraron como al tigre de Santa Julia, ¿no? Ya sabe usted que estaba haciendo el tigre de Santa Julia cuando fue detenido. Y resulta que nunca se enteró, nunca supo y nunca le dijeron qué había ocurrido. En Estados Unidos, bueno, pues no estuvo exento de momentos de absoluto ridículo. La Casa Blanca afirmó que no se trató de una operación extraterritorial, sino que simplemente el avión con el capo aterrizó mágicamente, así lo dijeron, en el territorio norteamericano. Al final queda la carta del Mayo Zambada, quien dice que fue entregado por el gobernador Rocha, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y que fue engañado porque lo invitaron a un encuentro en donde también pues fue convocado el señor Cuen, quien fue asesinado en ese mismo evento. La número 6, la destrucción de las instituciones autónomas. Al diablo las instituciones. ¿Se acuerdan de ese grito, prácticamente grito de guerra de López Obrador? Bueno, pues lo dijo después de que fue derrotado por Felipe Calderón. Y entonces dijo al diablo las instituciones. Y bueno, pues al final de cuentas, en el gobierno de López y en el naciente gobierno de Claudia, que tiene pocos meses, bueno, pues ya destruyeron todas las instituciones independientes. Ya no hay Comisión de Derechos Humanos, sino que no es más que un aparato burocrático para darle chamba a los amigos. Ya no hay INE confiable, ya no hay Tribunal Electoral confiable, ya no hay Instituto de Transparencia, etcétera, etcétera. Todas las instituciones autónomas han muerto. ¿Por qué? Porque le estorban a los dictadores en turno. En este caso, a la espuria Claudia Sheinbaum. La número 5, traiciones en la oposición. Aún con su mayoría, la 4T necesitaba de algunos diputados para aprobar sus reformas, principalmente aquella que dan al traste al Poder Judicial. Sabedores de los mecanismos de la política más sucia, el régimen pudo doblar a unos cuantos diputados para conseguir esa mayoría. Se abrieron expedientes, se hicieron amenazas, se negoció, y al final José Sobrino Herrera, Araceli Saucedo y Daniel Barrera son los principales traidores a la patria, cuyos nombres no debería olvidar nadie nunca jamás. Y claro, están los Yunes, padre e hijo, quienes ya gozan de los beneficios de haber vendido su voto. La historia recordará cómo los principales operadores de la destrucción del Poder Judicial y de habilitar así a la 4T con el poder absoluto, bueno, pues siguen como si nada. Lo que no saben es que ya no pueden salir a la calle ninguno de estos sin que les mienten, por ejemplo, o por lo menos la madre. La número 4, reforma al Poder Judicial y destrucción de la democracia en México. Producto de la anterior, la reforma del Poder Judicial ha sido aprobada. En los hechos, se trata de la destrucción de uno de los 3 poderes de la Unión, quien junto con el Ejecutivo y el Legislativo le pertenecen por completo a Morena. Como en un salón lleno de locos, la justicia se impartirá en México mediante ministros sin experiencia, elegidos casi al azar, en una elección confusa y sobre todo carísima, en un sistema que antes que buscar justicia se preocupa principalmente porque los jueces no olviden jamás quién los puso ahí y a quién le deben obediencia. Esta reforma coloca a México como uno de los países peores en la impartición de justicia. México es el peor país de todo el planeta para la impartición de justicia. La número 3, el triunfo de la elección de Estado y la unción de Claudia Sheinbaum. Mire, aquí lo dijimos durante años. Muchas veces en todos los foros posibles dijimos, va a ser una elección de Estado, la elección donde participó la señora Claudia Sheinbaum, va a ser una elección en la que van a participar el crimen organizado, una elección en donde el INE está comprado, el Tribunal Electoral está comprado y todo se cumplió justamente como lo dijimos. Finalmente aparecieron boletas zapato, el narcotráfico o el crimen organizado en general se movilizó en todo el país, llevó millones de votos a las urnas, votos comprados o forzados, y al final, bueno, pues se confirmó este fraude gigantesco que ya han comprobado muchas instituciones y muchos grupos privados. Lo que nos falta es
preguntar hasta cuándo la sociedad va a seguir sin darse cuenta. Vámonos a la número 2, es la reelección de Donald Trump. ¿Cuál película con un final decepcionante luego de las múltiples acusaciones de ir varias veces a juicio, de atentados contra su vida? Uno de ellos literalmente una bala que le rozó una oreja. Bueno, pues finalmente el señor Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una votación aplastante que ni él mismo se cree. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, pues pregunta incrédulo el hombre de pelos naranja y sus propios adeptos. Lo que viene es impredecible, es un caos que pues México no va a poder sortear. Trump es un chivo en cristalería, es una amenaza para el mundo, pero especialmente es una amenaza para México. A pesar de que pudiera hacer cosas que resulten positivas, como perseguir a los grupos criminales. Pero realmente, ¿qué va a ocurrir? Mire, vamos a estar en una situación de miedo. ¿Por qué? Porque porque Donald Trump, son igualitos, Donald Trump y López, Donald Trump va a expulsar familias completas de mexicanos o centroamericanos o latinoamericanos, pero los va a poner en la frontera del lado mexicano. ¿Y qué va a hacer México con esos millones de personas? ¿Qué va a hacer México frente a la persecución del crimen organizado que va a ordenar Donald Trump? ¿Qué va a hacer México frente a todo esto que va a impulsar el señor Trump de aranceles y demás? Mire, lo cierto es que los mentirosos de siempre van a terminar bajándose los pantalones como nunca. Los mentirosos son de la 4T y están muertos de miedo. Ya hoy, antes de que llegue Donald Trump, quien asumirá el cargo como presidente el 20 de enero del 2025, bueno, pues ya hoy la señora Espuria se dobló con todo su gobierno. Ya lo vamos a ver. La número 1, la imbatible violencia en México. Más de 4,600 homicidios en lo que va del sexenio, más de 200,000 en el gobierno de López Obrador. Estados como Sinaloa completamente a merced de los cárteles criminales, Sinaloa, Guerrero y otros. 3 periodistas muertos en tan solo 3 meses de gobierno, en realidad son 4, además de los asaltos y robos cotidianos que ahora van sazonados con una dosis de violencia tan innecesaria como terrible. De entre todas las promesas incumplidas por los regímenes de López Obrador y de la señora Claudia, la falta de seguridad sigue siendo el peor lastre, la peor herida, el peor dolor de un país que lo peor que puede hacer es acostumbrarse no solo a la violencia, sino a la inacción criminal de un Estado que sigue insistiendo en que ellos tienen otros datos. Déjeme decirle, seguramente usted lo sabe, que hay muchas personas que viven en las zonas de riesgo. Yo conozco muchos amigos en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, que desafortunadamente se han acostumbrado a esta violencia. Y ya no les asombra absolutamente nada. Simplemente se acostumbran a la violencia y eso los convierte en parte del fenómeno. ¿No le parece? Ahí tiene usted los 10 eventos políticos que marcaron el 2024. Todavía nos falta una revisión. En los próximos días la va a ver usted. Pase un excelente fin de año. Adiós.